Bueno, ahora sí hablemos de este tema con calma, porque es importante explicarlo bien y, sobre todo, explicarlo sin caer en el drama exagerado ni en titulares engañosos que terminan confundiendo más de lo que ayudan. Lo que ocurrió es que 4 meses después del lanzamiento de Swim, 3 compositores de Los Ángeles presentaron una demanda por derechos de autor contra Hybe, Big Hit Music, Hybe America, y también contra varios de los compositores acreditados en la canción. ¿Qué están alegando exactamente? Básicamente, ellos sostienen que Swim reproduce elementos de un demo que ellos mismos habrían escrito y distribuido dentro de la industria durante 2025. Es decir, aseguran que existía una canción previa de su autoría y que ciertos elementos de esa obra terminaron apareciendo en Swim. Según lo que se expone en la demanda, esos compositores afirman que su demo habría llegado a personas vinculadas al proceso creativo de Swim antes de que BTS grabara el tema. Y este punto es clave, porque no se trata solo de suena parecido o de a mí me recuerda a tal canción, sino de una acusación mucho más concreta. Los demandantes están intentando sostener la idea de que sí existió acceso previo a ese material y que por eso las similitudes que señalan no serían casualidad ni una coincidencia creativa. En otras palabras, su postura no es simplemente nuestras canciones se parecen, sino nuestra obra circuló antes, llegó a gente conectada con la creación de Swim y luego aparecieron en Swim elementos que nosotros ya habíamos escrito. Para reforzar esa acusación, los demandantes contrataron al musicólogo Alexander Stewart, quien es la persona que habría analizado ambas canciones y que, según la información que se ha dado a conocer, concluye que existen similitudes significativas entre las dos obras y que, desde su punto de vista, no se trataría de una creación completamente independiente. Esto también es importante matizarlo bien. Que un musicólogo contratado por una de las partes diga que hay similitudes no significa automáticamente que el caso ya esté ganado, ni que un tribunal haya confirmado plagio. Lo que significa es que los demandantes están presentando una opinión experta para respaldar su versión de los hechos. Es decir, están intentando darle peso técnico a su acusación y no dejarla solo en una percepción subjetiva. También se informó que, antes de acudir a los tribunales, estos compositores aseguran que intentaron resolver el asunto de manera extrajudicial. Según su versión, contactaron a los demandados con la intención de discutir el conflicto fuera de la corte y buscar una solución sin necesidad de llegar a una demanda formal. Sin embargo, afirman que no obtuvieron respuesta o que no se logró alcanzar un acuerdo. Y por eso finalmente decidieron presentar la demanda el 8 de julio. Esto no significa automáticamente que la otra parte haya admitido algo, ni tampoco que el silencio equivalga a culpabilidad. Simplemente forma parte del relato de los demandantes sobre cómo escaló el conflicto hasta terminar en los tribunales. Y aquí hay un punto que me parece importantísimo dejar clarísimo porque ya sabemos cómo se empiezan a distorsionar estas noticias en redes. Los miembros de BTS no son mencionados en la demanda. No aparecen como demandados, no están siendo acusados personalmente dentro de esta acción judicial, y el foco del caso no está puesto en ellos como individuos. La demanda está dirigida contra Hybe, Big Hit Music y Hybe America por su papel como entidades vinculadas a los derechos de la canción, su lanzamiento y su distribución, y además también alcanza a algunos de los compositores acreditados en Swim. O sea, legalmente la acción se está planteando contra las empresas y contra personas relacionadas con la composición de la obra.
no contra los integrantes del grupo. Ahora bien, ¿qué es lo que están pidiendo exactamente los demandantes? Porque aquí también hay varios niveles. Por un lado, solicitan una orden judicial que impida el uso futuro de Swim, lo que en términos simples significaría intentar frenar o restringir la explotación de la canción mientras se resuelve el conflicto o como consecuencia del fallo, dependiendo de lo que decida el tribunal. Además, están pidiendo una indemnización por daños y perjuicios, junto con una parte de las ganancias generadas por la canción, aunque el monto exacto no está fijado ahora mismo, sino que sería algo que tendría que determinarse dentro del proceso judicial en caso de que su reclamación prospere. Pero eso no es todo, porque los demandantes también plantean una alternativa todavía más grande dentro de sus exigencias. Piden ser reconocidos como coautores de la mayor parte de la composición de Swim. Y esto no es un detalle menor, porque si un tribunal llegara a aceptar una petición de ese tipo, las consecuencias económicas serían enormes. De hecho, según lo que se ha reportado, ellos estarían reclamando prácticamente la totalidad de las ganancias generadas por la obra, además de una rendición de cuentas sobre los ingresos obtenidos. Es decir, no estamos hablando solamente de queremos que se reconozca que hubo una similitud o queremos un crédito pequeño, sino de una reclamación bastante ambiciosa en términos de autoría y de dinero. Otro punto que empezó a circular mucho es el nombre de Alexander Stewart, el musicólogo mencionado en la demanda. Así que también conviene poner eso en contexto para no sacar conclusiones apresuradas, solo porque su nombre aparece asociado al caso. Stewart ha participado en varios litigios musicales de alto perfil, entre ellos el caso relacionado con Ed Sheeran, donde se discutía una supuesta similitud entre Thinking Out Loud y Let's Get It On de Marvin Gaye, así como también en otro caso muy conocido vinculado a Led Zeppelin y Stairway to Heaven. Sin embargo, hay un detalle importante. En esos procesos, él fue contratado por quienes estaban presentando las acusaciones. Y en ambos casos, los jurados terminaron rechazando esas acusaciones. ¿Qué significa esto? No significa que su opinión no valga nada, pero sí sirve para recordar que la participación de un experto no garantiza el resultado del juicio. Un musicólogo puede presentar un análisis, puede defender que existen similitudes relevantes, pero al final, eso no reemplaza la evaluación completa del tribunal, ni determina por sí solo si legalmente hubo infracción de derechos de autor. Y justamente por eso lo más importante en este momento es no perder de vista en qué etapa está todo esto. Por ahora solo estamos ante las alegaciones de los demandantes. Eso es lo central. Lo que existe hoy es una demanda presentada ante la justicia con una versión de los hechos, con acusaciones concretas y con una serie de solicitudes legales. Lo que no existe, al menos por ahora, es un fallo judicial que haya determinado que hubo plagio. No hay una sentencia que diga que Swim copió ilegalmente una obra previa. No hay una decisión del tribunal estableciendo responsabilidad y tampoco hay una conclusión definitiva sobre si las similitudes alegadas son realmente suficientes desde el punto de vista legal para probar una infracción de copyright. En otras palabras, en este momento no corresponde hablar del caso como si ya estuviera resuelto, ni mucho menos como si ya se hubiera demostrado que hubo plagio. Lo correcto es decir que 3 compositores presentaron una demanda que afirman que Swim incorpora elementos de un demo suyo, que sostienen que ese demo habría llegado a personas relacionadas con la creación de la canción.
que respaldaron su acusación con el análisis de un musicólogo y que están reclamando desde daños económicos hasta reconocimiento de coautoría y ganancias de la obra. Eso sí está ocurriendo. Pero todo lo demás, si efectivamente hubo acceso, si las similitudes son legalmente relevantes, si hubo copia o si la canción fue creada de forma independiente, es precisamente lo que tendrá que evaluarse en el proceso judicial. Así que, resumiendo de la forma más clara posible, sí hay una demanda. Sí, el caso apunta contra Hype, Big Hit Music, Hype America y algunos compositores acreditados en Swim. Sí, los demandantes están pidiendo medidas fuertes, dinero y reconocimiento autoral. Sí, están apoyándose en el análisis de un musicólogo para sostener su versión. Pero no, eso no equivale a una condena, no equivale a una confirmación de plagio. Y no significa que ya exista una decisión final del tribunal. Lo que hay ahora es el inicio formal de una disputa legal, y a partir de aquí tocará ver qué responden los demandados, qué pruebas presenta cada parte y qué termina concluyendo la Corte cuando revise todo el caso.